Bienvenidos una vez más a su aula virtual Geografía Viva. El día de hoy vamos a revisar de manera muy breve y muy concreta la dinámica interna de la Tierra y cómo esta dinámica es la generadora de los procesos tanto sísmicos como volcánicos de la Tierra y específicamente de nuestro país. Comenzamos. En esta cápsula revisaremos tres contenidos principales. El primero, la estructura interna de la Tierra, para pasar a explicar un poco y hablarles un poco acerca de la tectónica de placas y finalmente en cómo estos dos procesos relacionados generan todos los fenómenos de sismicidad y vulcanismo que ocurren en el mundo y particularmente de México. La idea es que al terminar esta semana de trabajo ustedes puedan identificar con gran facilidad dónde están las zonas con alto riesgo sísmico, medio riesgo sísmico y las zonas con bajo o nulo riesgo sísmico en la República Mexicana. ¿Y cuáles son las placas que ocasionan este riesgo? Entonces, se espera que ustedes aprendan esta semana y que sean capaces de poder explicar la relación que existe entre la dinámica interna de la Tierra y los fenómenos de sismicidad y vulcanismo. Entonces, bueno, hablar de la estructura interna de la Tierra. Ustedes durante la primaria hasta una maqueta hicieron un modelo de cómo es la Tierra por dentro, ¿verdad? Para explicar esto tenemos dos modelos. Uno es el modelo estático y otro es el modelo dinámico. Nosotros para nuestro estudio nos centraremos en el modelo estático, ¿sí? ¿Por qué se llama estático? Bueno, porque este modelo se basa en la composición química de las capas internas de la Tierra. Recuerden que en el origen de la Tierra, después de la gran explosión, la Tierra quedó como una bola incandescente, ¿sí? Estaba como una esfera de llamas. Esta esfera de llamas al enfriarse, los materiales se fueron acomodando de los más pesados a los más ligeros y así fueron quedando estas capas. La capa más pesada sería el núcleo interno, que en este caso está conformado por níquel y hierro. Estos dos materiales son los más pesados sobre la Tierra y es por ello que quedaron al centro. Y a partir de este núcleo se fueron acomodando las demás. Por eso le llamamos a este modelo estático de la Tierra, porque tiene que ver o está relacionado con los materiales y su densidad. Entonces, basados en este modelo, tenemos las siguientes capas internas. Primero, vamos a tener el núcleo interno, ¿sí? Que está en estado sólido. Ya les dije, la composición es níquel y hierro. Encima de este vamos a tener el núcleo externo, que va a estar en un estado físico semilíquido, por decirlo así, viscoso. Y luego vamos a tener una zona de transición que se llama discontinuidad de Gutenberg. Encima de esta empezamos con el manto inferior o mesósfera. Y encima está el manto superior o astenosfera. La astenosfera está en estado igual, semilíquido, viscoso. Aquí tenemos acumulado el magma. El magma no es otra cosa que roca fundida por las altas temperaturas y que comúnmente llamamos lava. Este material lo conocemos gracias a que en una erupción volcánica sale disparado a la Tierra y gracias a este material podemos conocer qué tipos de materiales tenemos. Recuerden que nadie ha podido viajar a estas capas a verificar de primera mano que eso sea cierto. Sabemos esto y explicamos esa estructura a través de estos materiales que se arrojan en una erupción volcánica, ¿sí? Encima de esta astenosfera, que como ya dije está en estado viscoso o en estado semilíquido, están las dos cortezas, la corteza oceánica y la corteza continental. Ambas cortezas no es una esfera completa. Como ustedes ya lo saben y también ya lo han escuchado y lo han trabajado en la primaria, estas dos cortezas están fragmentadas en grandes bloques de roca, a las cuales hemos llamado placas tectónicas.
Estas placas tectónicas, según su tamaño, se van a dividir en dos grupos. El primer grupo se llama placas mayores y el siguiente grupo se llaman placas menores. ¿Cómo distinguirlas? ¿Cómo saber qué es una placa mayor y cómo saber qué es una placa menor? Bueno, el tamaño o según el territorio que abarque nos indicará inmediatamente si se trata de una placa mayor o una placa menor. En el caso de la placa norteamericana, que abarca toda la parte norte del continente americano más parte del océano Antártico, bueno, al abarcar la mitad de un continente y parte de un océano, inmediatamente sabemos que esta placa será de tipo mayor. En cambio, la placa arábiga o esta placa abarca la península arábiga, entonces es una parte del continente y por lo tanto esta placa será de tipo menor. ¿Sí? Entonces las placas tectónicas se van a dividir en dos grupos, mayores y menores, según la extensión territorial que están abarcando. Las placas al estar flotando, tal cual, sobre esta astenosfera y sobre este magma, imagínense, la temperatura, más de 1500 grados centígrados, acuérdense que si pudiéramos ver el proceso del agua cuando está hirviendo, podríamos ver que hace estos movimientos, ¿sí? Estos movimientos los hace. Estos movimientos también los hace el magma en la astenosfera. Y por lo tanto, estos movimientos van a provocar que estas placas estén en constante movimiento. Estas placas no están estáticas ni están quietas, están siempre moviéndose. Y van a presentar tres movimientos principales. Tres. El primero, que aquí en este mapa lo tenemos marcado con la letra B, es el movimiento llamado convergente. Convergente quiere decir que las placas van a chocar una frente a la otra. Va a haber un choque. Y estos choques, al chocar, al converger, van a provocar con la fuerza que llevan que se genere nuevo relieve, ¿sí? Sobre la corteza terrestre. Va a generar ese choque con esa fuerza, la generación de nuevo relieve. Así explicamos la existencia de las grandes cordilleras, de las grandes masas rocosas del planeta, de las grandes cadenas montañosas. De ahí explicamos su origen. Ese choque de placas dio origen a esos plegamientos, a esas cadenas de montañas, a esas cordilleras en el mundo. Y entonces este movimiento se llama convergente, recuérdenlo, no lo vayan a olvidar, convergente. Y en un mapa para identificarlo lo vamos a representar con dos flechas que se encuentran una frente a la otra y cuando veamos estas dos flechas que están una frente a otra, inmediatamente sabremos que se trata del movimiento convergente. El siguiente movimiento que presentan las placas es el movimiento divergente, que en este caso en la imagen está presentado en la letra A. La divergencia de placas quiere decir que en lugar de chocar una frente a la otra, va a ocurrir el proceso contrario. Las placas se van a separar. Se van a separar y en lugar de generar estos plegamientos de los que hablábamos en la convergencia, aquí van a generar fallas o fracturas sobre la corteza terrestre. Y en el fondo oceánico van a generar aberturas por donde va a estar saliendo el magma, ¿verdad? A esas aberturas en el fondo del océano las vamos a llamar dorsales oceánicas. Estas dorsales oceánicas van a ser las generadoras de nuevo de que el suelo o el fondo del océano siempre esté en constante renovación, porque está saliendo y inmediatamente al tener contacto con el agua, pues se solidifica y va generando suelo nuevo. De ahí la explicación de que el fondo oceánico, cuando se le aplique el estudio de la antigüedad, resulte mucho más nuevo que el de la corteza terrestre. ¿Sí? Entonces, divergente. Las dos placas se separan una respecto a la otra y en la simbología cartográfica las vamos a representar con dos flechas que se mueven en forma contraria. ¿Sí? Cuando veamos estas flechas que van una
totalmente al lado inverso que la otra, estaremos hablando del movimiento divergente de las placas, es decir, de una separación. Y por último, en la letra C, tenemos el movimiento transformante. El movimiento transformante se va a representar con una flecha que va y una flecha que viene, ¿sí? Una de ida y una de venida. Estas flechas significan que las placas no se separan ni convergen. Aquí se deslizan una sobre la otra. Estas placas están haciendo siempre este movimiento que estoy haciendo con mis manos. Una va, una viene. ¿Qué genera este roce de placas? Bueno, al estar haciendo este movimiento todo el tiempo, aquí en esta parte se va a empezar a acumular energía. Esta energía, cuando es demasiada y tiende a salir, pues entonces vamos a tener un sismo de gran magnitud, ¿verdad? Y se llaman transformantes porque, obviamente, al estar haciendo este movimiento, rompen la corteza terrestre, generando ahí fallas o fracturas, ¿sí? Por eso se llaman transformantes. Entonces, de aquí ya podemos empezar a explicar el porqué de la ocurrencia de los sismos y el porqué de la gravedad o del riesgo que implica vivir cerca de una zona de fallas, ¿verdad? No es lo mismo para nada vivir, por ejemplo, en la zona norte de Europa y de Asia, donde la ocurrencia sísmica es nula, porque, pues miren, estamos totalmente alejados de un límite de placas, lo cual no será lo mismo para las personas que viven, por ejemplo, en Japón, en las Islas Filipinas, que ese conjunto de islas es de origen volcánico, por lo tanto, son muy frágiles y cualquier movimiento va a generar estas vibraciones en su corteza terrestre. Aquí en México, pues todo el sur, recordemos que todo el sur, aquí miren, al tener estas placas juntas, la placa de Cocos, la placa del Caribe, la placa Ribera, la placa norteamericana, haciendo estos movimientos, bueno, pues entonces el sur está afectado por esta ocurrencia de sismos. Bien, estos movimientos, como ya lo dijimos, van a ser los causantes, pues, de los movimientos que se generan en la superficie terrestre y en la corteza oceánica. Y para entenderlo, debemos tener claro 4 elementos fundamentales de un sismo, ¿sí? En este caso estamos representando un movimiento transformante, véanlo, por las flechas, que van una y otra va, una va y una viene, y vamos a reconocer 4 puntos fundamentales de cuando ocurre un sismo. Les hablaba yo que cuando estas placas están rozando continuamente, se va acumulando energía. Esa liberación de energía repentina, esa acumulación de energía que sale ahí, en ese punto donde se liberó esa energía, se va a llamar hipocentro. El hipocentro es el lugar donde se originó el sismo. También lo vamos a conocer como foco. Foco. El foco, el hipocentro, entonces, es el lugar de origen del sismo. A partir de ahí se van a generar vibraciones que van a funcionar como las olas del mar y a las que vamos a llamar ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se dividen en tipos, pero eso no lo vamos a ver a profundidad. Simplemente lo que necesito que ustedes sepan es que a partir de esta liberación de energía se van a generar ondas de movimiento. Estas ondas van a viajar por la corteza terrestre, ¿sí? Y dependiendo el tipo de suelo en el que se muevan, bueno, esto va a provocar su rapidez o que vayan con mayor lentitud o que no avancen, ¿sí? Entonces, el tipo de suelo es muy importante porque eso va a contribuir a la rapidez o a la detención de estas ondas y que no vayan a causar algún daño. Estas ondas, cuando llegan a un lugar y empiezan a generar daños o es perceptible por la población, entonces ahí ese lugar de percepción del movimiento lo vamos a llamar epicentro. Sí, entonces hay que tener muy clara la diferencia entre el hipocentro y el epicentro. El hipocentro es el lugar de origen del sismo, es el lugar donde se originó la energía, donde salió esa energía y que a través de ondas sísmicas se va a empezar
a esparcir ese movimiento. Y donde se llega a sentir o en la percepción del sismo es donde le vamos a llamar epicentro. Entonces, estos tres elementos básicos hay que tenerlos muy claros cuando hablamos de sismicidad, ¿sí? El hipocentro, lugar de origen del sismo; epicentro, lugar donde empezamos a sentir o hay afectaciones por el sismo. Y estas afectaciones, bueno, no las llevan, no las acarrean, pues, las ondas sísmicas. Y hay que tener claro también y presente que el sismo va a ser cualquier movimiento que se genera en la superficie terrestre, pero que según su ocurrencia, bueno, le vamos a llamar terremoto si ocurre en la corteza terrestre, o lo vamos a llamar maremoto si ocurre en la corteza oceánica. No confundir maremoto con la palabra tsunami. Recuerden que el tsunami es una consecuencia del maremoto. Se da el movimiento en el fondo oceánico y ese movimiento genera que se levante gran cantidad de agua, provocando las olas gigantescas a las que les llamamos tsunami. Entonces, el tsunami no es como tal el maremoto. El tsunami es la consecuencia, ¿sí?, del maremoto. Cuando ocurre un sismo, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, existe un aparato que se llama sismógrafo, el cual tenemos aquí en la pantalla, y el cual va a ir registrando estas vibraciones de la corteza terrestre. Pero ¿cómo saber si este sismo fue grande, fue pequeño, se sintió, no se sintió, provocó algún desastre? Para eso vamos a tener dos escalas de medición. La primera es la escala de Richter. La escala de Richter va a medir la magnitud de un sismo. Y como lo indica esta lámina, la magnitud nos sirve para cuantificar el tamaño de los sismos. Es decir, cuánta energía fue liberada en la ruptura de la falla, cuando les hablaba de ese roce, y que de repente esta energía brota o sale. Esta escala nos va a ayudar a saber cuánta energía se liberó, ¿sí? Por eso, cuando en las noticias escuchamos o nos hablan de alguna noticia sobre un sismo, lo primero que nos van a decir es la magnitud en la escala de Richter. Y nos dicen, es la entrada de la noticia. Hubo un sismo en tal lugar, con epicentro en tal lugar, con 5.5 grados en escala de Richter. Aquí les presento la escala de Richter. La escala de Richter, según su magnitud, va a tener 6 niveles. Tiene 6 niveles. Menos de 3.5 grados significa que el sismo es imperceptible. Acuérdense que ya les mencionaba que la corteza terrestre y oceánica no están quietas, siempre están en movimiento. Y entonces el sismógrafo nos ayuda a detectar esos movimientos. Pero cuando el ser humano no lo siente o no hay ningún daño en alguna estructura por esos movimientos, entonces podemos decir que es nivel menor, que es de menos 3.5 grados. Y así los niveles van a ir aumentando según los daños que afectan, la zona de alcance y la gravedad del sismo. Por ejemplo, cuando el sismo alcanza una magnitud entre 7 y 7.9 grados en escala de Richter, quiere decir que es un terremoto mayor, porque causa graves daños a las comunidades en un radio de 100 kilómetros. ¿Qué es esto? Bien, para marcar yo un radio necesito un punto de referencia. Mi punto de referencia siempre va a ser el epicentro. A partir del epicentro, yo mido, hagan de cuenta que tuviera un círculo, y tengo mi centro del círculo. El centro del círculo es mi epicentro, y a partir de ese centro voy a medir en todas direcciones 100 kilómetros. Ese radio que me marca esos 100 a todos lados a partir del epicentro, es lo que va a hacer resultar dañado o afectado por un sismo mayor de entre 7 y 7.9 grados en escala de Richter. Cuando este sismo alcanza los 8 o más, entonces hablamos de un gran terremoto. Hay destrucción total de comunidades cercanas, hay daños severos en un radio de más de 1000 kilómetros de distancia. Volvemos a lo mismo. Siempre mi punto de referencia para sacar estos radios es el epicentro.
A partir del epicentro yo mido esos 1000 kilómetros y esa circunferencia de 1000 kilómetros a partir del epicentro es lo que va a resultar dañado por el sismo. Hablamos pues de un gran terremoto, destrucción total. Entonces, que no se nos olvide, la primera escala es la escala de Richter, nos ayuda a cuantificar la magnitud de un sismo, es decir, cuánta energía se liberó en esa ruptura de placas tectónicas. Magnitud la mide la escala de Richter. La segunda escala de medición es la escala de Mercalli. La escala de Mercalli nos va a marcar la intensidad del sismo. Es decir, no va a cuantificar la energía liberada, nos va a decir el grado de daño y afectaciones tanto sociales y económicas que causó el sismo. Y en la escala de Mercalli vamos a tener hasta 12 niveles, ¿sí? Número 1, nivel 1, imperceptible, es un microsismo detectado por instrumentos. Y el sismógrafo, como es tan preciso en detectarlo, bueno, pues entonces él sí nos va a indicar que hubo estos movimientos, pero nosotros no lo vamos a sentir, ni va a haber daños aparentes. En cambio, si estamos hablando de un nivel 12, estamos hablando de un nivel catastrófico, hay destrucción total. Y acuérdense que esta escala se va a hacer más intensa cuando hay muertes, cuando hay pérdidas humanas. Cuando solamente las afectaciones son de tipo físico, es decir, destruyeron estructuras, hubo derrumbes, entonces podemos hablar, aunque hubo daños, por supuesto, pero si no hubo pérdidas humanas, estos niveles tienden a bajar. Pero estos niveles van a empezar a pintarse de rojo, tinto, morado, negro, cuando hubo pérdidas humanas. ¿Sí? Cuando hay pérdidas humanas, esta escala se va a intensificar. Entonces nosotros podemos hacer una relación entre esta escala de Mercalli que mide la intensidad y la escala de Richter. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar el nivel 1 de la escala de Mercalli en la escala de Richter, tendría que colocarlo en el nivel menor de la escala de Richter, que es menor de 3.5 grados. En cambio, si yo quiero ubicar en la escala de Richter el nivel 12, que es catastrófico, bueno, estamos hablando entonces del sexto nivel de Richter, que es 8 grados y más. Gran terremoto, destrucción total, ¿sí? En un radio de más de 1000 kilómetros de distancia. Bien, para finalizar, entonces, tenemos aquí las zonas sísmicas de nuestro país. Nuestro país va a estar dividido en 3 grandes regiones sísmicas según la ocurrencia de este fenómeno. Vamos a tener la zona asísmica, ¿sí? La zona penisísmica y la zona sísmica, ¿sí? La zona sísmica la vamos a entender como la región donde el riesgo de sismicidad es alto y muy alto. La zona penisísmica, donde el riesgo es medio, y la zona asísmica, donde el riesgo de sismicidad es bajo o nulo, ¿sí? ¿Cómo explicamos esta regionalización o cómo podemos explicar el por qué tenemos estas 3 zonas? Ya les había dicho, acuérdense, nunca será lo mismo el estar en una zona cercana a borde de placas a una zona lejana de ellos. Y además recuerden, también tiene mucho que ver otros elementos geográficos como la cercanía al mar, la altitud, el tipo de suelo. Entonces todos esos elementos van a detonar el riesgo o inhibir el riesgo del sismo, ¿sí? No es lo mismo, chicos, hablar, por ejemplo, de Guadalajara, que está aquí en esta zona penisísmica, hablar del Estado de México, la Ciudad de México, donde por las condiciones o el tipo de suelo existente en esa zona, obviamente sabemos, y por las noticias lo sabemos, que el riesgo por un sismo es muy alto en la Ciudad de México. ¿Qué más afecta? Además de las cuestiones geográficas,
que ya dijimos, la cercanía a un borde de placas, la cercanía al mar, el tipo de suelo, la altitud, ¿sí? Además de eso, también afectará, por supuesto, la densidad de población, la cantidad de población que habita en un lugar y si ese lugar, además, imagínense, un lugar densamente poblado como la Ciudad de México y además el lugar reúne condiciones para que un sismo pueda afectar de manera grave, tales como su tipo de suelo, su ubicación geográfica, ¿sí? Entonces, todos esos elementos van a converger para que una región tenga mayor o tenga medio o tenga nulo riesgo de sismicidad. En cuanto a los volcanes, tenemos en nuestro país los dividimos los volcanes en tres tipos en tres categorías distintas. La primera categoría es los volcanes que pero están inactivos, los volcanes activos y los volcanes que han tenido actividad reciente. Lo que estoy mencionando en esta última parte es lo que ustedes van a trabajar en su actividad que ya va a estar en Classroom, espero hoy mismo. Y entonces, nada más tener claro que los volcanes los clasificamos en estos tres grandes grupos, ¿sí? Los volcanes activos, los volcanes inactivos y los volcanes que actualmente han tenido actividad reciente. Acuérdense que generalmente los volcanes vienen acompañados también de actividad sísmica. Sí, esos dos procesos, tanto el vulcanismo como la sismicidad, no la podemos separar de ningún modo de la dinámica de la Tierra. Y todo esto tiene que ver o está relacionado o su origen está en cómo está estructurada la Tierra, que fue de lo primero que hablamos, y de cómo se originó la Tierra, y de cómo están organizados los materiales para darle forma a la Tierra. Chicos, entonces espero esta breve explicación haya sido de mucha ayuda para poder realizar sus actividades. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber por medio del correo o en el grupo de Classroom y con mucho gusto atenderé sus dudas. Y por hoy es todo. Nos vemos la próxima sesión donde abordaremos el relieve continental propiamente y el relieve oceánico, cómo se forman, cuáles son las principales formas que encontramos en ese relieve y pasaremos después a explicar cómo estos elementos, relieve, ubicación geográfica, cercanía al mar, tienen que ver con la distribución climática que existe en el mundo. Chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en la próxima emisión.